Herrera Chiguay. Aldaba Construcciones. Librería Concreto Azul. Eco Mapu Travel. Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Kiri Home Propiedades. Los Primos. Amasando Producciones. Hola, soy Felipe Herrera. Les doy la bienvenida a Gran Angular, el programa de fotografía de Valparaíso. Cada 15 días nos encontraremos con distintos fotógrafos que han hecho de esta ciudad un lugar especial para desarrollar este oficio. En cada capítulo un tema distinto, y en esta ocasión conversaremos con Rodrigo Gómez Rovira, el director artístico del FIP, con quien hablaremos de la fotografía en Valparaíso y de la próxima versión de este importante festival que ya lleva 9 años en la ciudad. Los invito a ver una pequeña cápsula y vamos con nuestro primer invitado. Rovira a este primer programa de Gran Angular, donde vamos a recorrer la historia de la fotografía y los fotógrafos. Muchas gracias por acompañarnos. Primero, gracias por la invitación y es un placer poder dar los primeros pasos con ustedes, porque creo que una de las razones importantes de hacer cosas aquí en este límite del mundo, que es Chile y en particular Valparaíso, es que todavía hay cosas por hacer y eso genera una energía que me interesa. Yo crecí en Francia. Mi familia tuvo que exiliarse a pocos días del golpe militar en el 73. Yo era niño y salimos de Chile y crecí en Francia. Llegué a Francia a los 6 años. Y decidí venir a Chile a vivir cuando tenía 28. Me vine en un barco carguero, y me demoré 45 días en llegar y llegué aquí al puerto de Valparaíso. Luego me fui a Santiago y viví unos años allá y finalmente decidí quedarme a vivir en Chile y no regresar a Francia cuando descubrí esta ciudad. ¿Qué te hizo quedarte? Primero lo que me sedujo fue que Valparaíso no es una ciudad chilena, es una ciudad del mundo. Esa posibilidad en un tránsito cotidiano de ir a comprar el pan o hacer un trámite a alguna institución, cruzarse con gente que habla un idioma asiático o subirse al trole y estar a ver turistas hablando alemán, pasar por el lado del puerto y ver un buque con algo escrito en otro idioma. Eso, junto con visualmente ver el horizonte, me dio una tranquilidad de poder quedarme aquí y de que existía, digamos, simbólicamente, pero también concretamente la posibilidad de irse fácilmente. O sea, así como llegué en un barco, podría embarcarme y volver a ir a otro lugar, digamos. Y esa posibilidad me dio tranquilidad para quedarme acá.
¿Y te dedicaste a la fotografía? No, yo había decidido dedicarme a la fotografía en Francia. Estudié otra cosa y al terminar mis estudios universitarios me sentí que lo que había estudiado me orientaba hacia una vía profesional un poco fome, y entonces traté de buscar algo que pudiese llenar mis expectativas sin tener que volver a estudiar algo. Y en ese tiempo se cruzó en mí la posibilidad de la fotografía, y ahí encontré algo que me correspondía bastante bien en lo que yo sentía que era capaz de hacer, y también en lo que quería proyectar en mi vida personal. Y ahí empecé a hacer fotografía y finalmente a ser fotógrafo. ¿Y cómo nace la idea del FIF? Sí, mira, el FIF nace, bueno, entre ese momento de que yo decido ser fotógrafo y entre el momento que se inicia el festival, pasé por muchos momentos, muchas etapas de construcción de persona y de iniciativas, en muchos momentos de qué es lo que uno puede hacer con la fotografía. Y estando ya viviendo en Valparaíso, unos colegas de Santiago me invitaron un día a que, oye, tenemos una idea, queremos compartirla contigo, vamos para allá, juntémonos a almorzar. Y entonces Héctor López y Luis Weinstein, que son dos fotógrafos chilenos, me dijeron, oye, estamos pensando que podríamos hacer un festival de fotografía en Valparaíso. Y ahí partió, y a mí, yo siempre he tenido como una inquietud aparte de mi trabajo personal, como de convocar, de organizar cosas, de generar encuentros. Entonces yo le dije, ya, vamos haciéndolo. Y empezamos y hicimos la primera versión en el 2010. Y luego fue avanzando y ya han pasado ya 9 años. Y ya este año estamos preparando el año número 9 y se ha fortalecido aquí en Valparaíso. Luego estos colegas se tomaron caminos distintos, yo quedé a cargo del proyecto con todo un equipo que se ha constituido y que hoy día genera unas fundaciones buenas para el proyecto. ¿Por qué alguien decide ser fotógrafo? Mira, la fotografía impone dos cosas. Impone estar atento a lo que sucede en el mundo, ¿no es cierto? O sea, mirar hacia afuera. Entonces, el fotógrafo se debe de ser curioso, de preocuparse de qué está sucediendo donde él vive, pero también en otros lugares, ¿no es cierto? Pero también es una herramienta que permite entender dónde yo estoy ubicado como persona en este mundo, ¿no es cierto? Cuando yo hago una foto, yo tengo que decidir dónde me ubico físicamente. O sea, aquí si yo quiero hacerte un retrato, tengo que ver dónde me ubico para hacerte una foto. Si voy a hacerla aquí, solo en tu mirada y en tus ojos, o si la voy a hacer aquí, incorporando el micrófono, por ejemplo, que son dos fotos distintas. Y eso yo tengo que saber. Cuentas otra historia completamente. Nada que ver. Aquí, bueno, tú entiendes cuáles son las diferencias. Entonces, yo tengo como persona que decidir si en mi vida, ya yendo más allá del ejemplo, me ubico aquí o aquí, ¿no es cierto? Entonces, la fotografía tiene esa posibilidad de entender
nuestra época, de entender el mundo, de entender al otro, pero también de reflexionar sobre qué es lo que estoy haciendo, quién soy. Entonces ahí hay algo que a mí me interesó. Por ejemplo, cuando ves una fotografía, ¿qué es lo que lees? ¿Conoces a los fotógrafos a través de su fotografía? Por supuesto que en el fondo una imagen, a ver, ¿cómo decirte? Una imagen puede ser muy fuerte, ¿no es cierto? Y provocar algo en relación a lo que está diciendo. Pero yo lo que considero, y que finalmente, después de todo este tiempo estando ensayando, haciendo cosas, lo que me interesa más que esa imagen es tratar de visualizar cuál es la intención del fotógrafo. ¿Y cuál es el poder del fotógrafo entonces? O sea, yo creo que el rol de la imagen y de la fotografía tiene un poder sin duda en la construcción de una identidad, de una sociedad. O sea, hay ahí una realidad concreta que sin duda tiene el mismo valor que un topógrafo, que un científico, y entonces obviamente que el fotógrafo tiene que tener conciencia de eso, tiene que asumir ese rol. Hay un poder como de detener el tiempo, ¿no? Sí, pero es un poder iluso, porque el tiempo lamentablemente no se detiene. Pero esa ilusión es lo que puede producir la poesía. Y finalmente, si uno logra alcanzar algo de poético, hay una cierta tranquilidad con esa condena, ¿no? ¿Cuál es la relación de esta ciudad con este oficio? Como muchas cosas en Valparaíso, la fotografía Valparaíso recibe es el primer lugar donde se recibe la fotografía en Chile. No sé si tú sabes, pero viajó en un barco pocos años, 2, 3 años después del invento de la fotografía, una cámara en un barco que se llamó La Oriental, y llegó de Francia, donde se inventó la fotografía, donde se patentó, digamos, hizo escala en Brasil, en Sao Paulo, en Montevideo, y de ahí bajó y llegó a Valparaíso, y ahí se hizo la primera imagen. Pero como Valparaíso, los caminos no son nunca rectos, se hizo la imagen, se volvió a bordo y el buque se hundió. Y se perdió la imagen. Y ya no se sabe. Como la historia de Valparaíso. Exactamente. Y luego hubo otra cámara que volvió en otra expedición, esta vez logró desembarcar bien, como la primera, pero se la llevaron a Santiago y sufrió un accidente en el trayecto y la cámara llegó media enclenque y nunca pudo funcionar. O sea, tú te das cuenta que que Valparaíso tiene esa cosa dramática y épica y excitante, de que las cosas nunca funcionan como uno se puede imaginar inicialmente, ¿no? Sergio Larraín fotografía Valparaíso en los años 60 con una mirada que hoy en día, 2018, es contemporánea.
O sea, donde él quiebra esquemas, donde ubica los elementos en la periferia del rectángulo, donde siempre están los elementos en tensión, en fin. Él hace, y quizás su obra maestra es esas imágenes que hace en Valparaíso, y ese libro que se edita en la ocasión de una exposición que él hace en el año 92, donde la gente de su agencia Magnum, en particular Agnès Cyr, hace este librito sin ninguna pretensión, y ese libro marca a los fotógrafos y fotógrafas y marca la fotografía. Entonces, cuando nosotros iniciamos el festival y empezamos a dialogar con fotógrafos del mundo, inmediatamente, así como para nosotros, el Valparaíso de Sergio Larraín era... Es la cara de Valparaíso en el mundo. Claro, con la película de Joris Ivens de A Valparaíso, y quizás la de Aldo Francia, Valparaíso, mi amor, son tres íconos que le dan una identidad visual a Valparaíso, y uno de ellos es fotográfico. Lo que pasa es que Valparaíso tiene una cosa que es lo que el medio social, su entorno natural, a Sergio Larraín no le daba, que es la calle, que es la cosa que tiene media rajuñada, que es el placer y el dolor medios confundidos, y eso es lo que tiene Valparaíso, que es algo que tiene cuerpo, que tiene un movimiento, no es algo previsible, ¿no es cierto? Y entonces Sergio Larraín quería alejarse de una vida cómoda, de una vida estructurada, y quería conocer, quería relacionarse con ese universo, y claro, Valparaíso es un templo de eso. Pero hay una cierta nostalgia también. ¿Cómo ves esa mezcla entre la fotografía, la nostalgia que genera, pero a la vez una nostalgia que está como teñida por un determinado punto de vista? Sí, lo que pasa es que Valparaíso es un centro del mundo, o sea, está en la periferia del mundo, pero es un lugar que se construye desde el viaje, desde los inmigrantes, desde el comercio, ¿te fijas? Entonces, y Valparaíso tuvo un momento de que tú sabes, que todos sabemos, de mucho esplendor. Entonces, siempre queremos recordar eso, ¿no? Y entonces hay muchas imágenes que muestran un pasado de Valparaíso. Entonces ahí están esas imágenes que mencionas tú, que son las llamadas como patrimonial, ¿no es cierto? Donde uno ve la calle Esmeralda con las señoras, con los edificios, con los edificios impecables, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso, de algún modo, hasta el día de hoy, es algo no solo que se vive con nostalgia, sino que se reivindica. O sea, los porteños y las porteñas dicen, eso es nuestro y pasó aquí. La fotografía tiene un poder es muy ambiguo y es muy complejo, porque la fotografía trabaja con la realidad, pero yo creo que las buenas fotografías son las que provocan un quiebre de la realidad. O sea, que no dan cuenta de una verdad, sino que provocan otra cosa. Y Valparaíso tiene eso en su diario vivir. Tú caminas por las calles de Valparaíso y hay situaciones constantemente hoy día que te quiebran, que te desubican, ¿no es cierto? Y entonces la fotografía hace una especie de danza con eso en forma muy natural. Y de ahí que sea un lugar muy bueno para el festival también. Sí, ahora ahí hay algo especial, porque paradojalmente es muy difícil fotografiar Valparaíso. Dejémoslo ahí y seguimos en un instante. Como tú quieras.
La ciudad de Valparaíso como una isla encerrada entre el mar y los cerros. Ese es el tema del ensayo fotográfico de Raúl Goicolea que comenzó a desarrollar el 2013, cuando llega a la ciudad. Te recomendamos este fotolibro que puedes encontrar donde nuestros amigos de la librería Concreto Azul. Nos quedamos en Valparaíso, en esta ciudad rica para ser fotografiada. Sí, aunque tú no lo creas, fotografiar Valparaíso es muy difícil, porque Valparaíso tiene tanta personalidad que impone sus imágenes, y entonces todos hacemos las mismas fotos, que uno sea turista, que sea estudiante, que sea fotógrafo o fotógrafa, uno va y como que, la casa, el color, la perspectiva, el mar, ¿no? Te impresiona. Y claro, y uno cae en la trampa que Valparaíso te tiende, ¿no? Te da. Y uno cae, y hace la foto y finalmente ves la foto y claro, son todas entonces las imágenes que uno hace empiezan a transformarse en un cliché que se desvanece en el momento que uno se da cuenta que es cliché, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo, el festival, y además de eso, está la fuerza de lo que hizo Sergio Larraín, que marca una manera de cómo abordar esta ciudad fotográficamente. Entonces, de algún modo, el festival es un homenaje a Sergio Larraín, un homenaje a Valparaíso, pero también es un gallito. Es un contrapeso, Un desafío. Una voluntad, ¿cómo decirlo? Una voluntad ilusa de tratar de contraponer, de tensionar eso que es la fuerza que tiene esta ciudad y la excelencia que tiene el trabajo de Sergio Larraín. Y por eso que año a año nuestro propósito es volver a Valparaíso. O sea, todo lo que nosotros proponemos son imágenes que se hacen aquí, con esa intención también, no solamente, pero... Por eso es un festival creativo. Por eso también tiene esa particularidad que a lo largo de estos años y por dialogar con gente en el medio internacional, nos dimos cuenta que lo que nosotros estábamos proponiendo sin tener esa voluntad inicial se transformó en algo excepcional, es decir, que nosotros hacemos... ¿No es común en los otros festivales que sea de eso? O sea, gente que tiene mucho conocimiento, gente importante en la fotografía mundial, me ha dicho que es el único. Yo les quiero creer, digamos. Eso también. Y Max Penn, cuando vino en la versión del 2011, él dijo que él sentía sentía un reconocimiento a su trabajo al ser invitado. Sí. ¿Por qué? Porque con esto de que él no viene con su trabajo, viene a sacar fotografía. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que nosotros invitamos los fotógrafos a venir a trabajar con nosotros. Entonces, cuando tú tienes que producir algo, que tengas 25 años y que estés recién empezando a ser fotógrafo, o que tengas 70 años y que lleves 45 años experimentando, trabajando y siendo un maestro, considerado maestro, el dolor de guata es exactamente el mismo, porque tienes en un tiempo que sacar algo de ti que te va a develar, que te va a revelar. Entonces uno quiere quedar bien parado, y entonces esa tensión, ese desafío y esa imposición de ubicarnos en el tiempo de la creación, donde están las dudas, donde el error es posible. El desafío del hacer permanente. Exactamente. Entonces, ese espacio... la salida de la zona de confort. Exactamente. Y eso es lo que nos interesa. En el fondo nos interesa estar vivos, no estar cómodos. Por eso que decidimos hacerlo así y lo hemos ido agudizando cada vez más. ¿Y qué han aprendido con ese ejercicio durante los últimos 8 o 9 años?
hemos aprendido que finalmente estas provocaciones han sido pretexto para generar relaciones humanas. Es decir, cuando viene un fotógrafo, que tú vas en cualquier librería especializada y están todos sus libros en la vitrina, donde antes de venir para acá estuvo exponiendo en Nueva York y después se va a Tokio, y que viene para acá y que trabaja con un grupo de fotógrafos jóvenes, y que se establece una relación horizontal, porque él no viene a explicar cómo él lo hizo, él viene a meterse en el barro junto a todos nosotros, con una experiencia, con un oficio, pero también viene acá sin conocer nada. Entonces el joven de 25 años o la joven le va también a aportar algo que él va a poder recibir y le va a ser útil para poder entender lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Entonces esa dinámica nos ha dado muchas satisfacciones de una manera de hacer las cosas y de conocer al otro. No es un festival de nicho, digamos, no es solo para fotógrafos. No, obviamente, porque en el fondo el núcleo es la fotografía hecha por fotógrafas y fotógrafos, pero el objetivo es que eso explote y llegue a gente que no se vincula con la imagen de esa manera cotidianamente. Entonces, exposiciones en las plazas, proyectos relacionados con sector, con comunidades, hacernos cargo de cosas importantes que puedan pasar, como lo que sucedió con el incendio o lo que sucede con el tema de la inmigración en Chile. O sea, que la fotografía es una herramienta esencial para vivir la época que estamos viviendo. No es algo aparte, no es una cosa que está enfrascada en un hacer independiente, no, al contrario, para poder existir tiene que entender qué está sucediendo. Entonces, y eso es lo que nosotros queremos plantear, es plantear qué pasa hoy día en el mundo, pero desde esta realidad. Todos nos paseamos con una cámara fotográfica en el bolsillo. Y todos hacemos fotos con el celular. Y de ahí para arriba, ¿no? Otros tenemos cámara un poco mejor, o algunos más especializados, otros siguen trabajando con análogo, pero finalmente la fotografía es una herramienta que es muy masiva, muy utilizada. Y yo creo que el desafío no es tanto saber hacer buenas fotos, porque yo creo que hoy día ya no existe una buena foto o una mala foto. Sin embargo, existe una foto que es pertinente para lo que yo quiero decir o no. Entonces, lo que yo creo que es más importante y más medular es saber qué quiero decir. ¿Por qué quiero decir esto? ¿A quién se lo quiero decir? Por ejemplo, cuando fue el incendio en Valparaíso, el incendio dantesco, nosotros subimos a los cerros al día siguiente y nos dimos cuenta que la gente estaba llorando sus fotos perdidas, quemadas. La foto del abuelo, que el abuelo ya no está, y que lo único que quedaba de ese abuelo era su imagen, y esa imagen ya no estaba. Y entonces se nos ocurrió organizar un ejercicio que hacemos todos los años, que se llaman las brigadas fotográficas, que son grupos de jóvenes, y subieron más de 50 fotógrafos a los cerros que sufrieron el incendio a hacer fotos de familia. Y entonces de esa manera era como volver a iniciar el álbum familiar que se había quemado. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Y fue súper emocionante, porque habían padres de familia que tomaron el día libre para poder estar en el momento que nosotros indicamos que íbamos a ir. Estaba toda la familia arregladita, esperando. O sea, el rito fotográfico
volvió a existir, ¿no es cierto? Y después pasó algo que fue más increíble para nosotros, es que esas imágenes las expusimos en la calle, en grandes formatos, y la gente inmediatamente las fue, las desarmó y las atesoró en sus casas, y como eran planchas de construcción, el soporte donde pegamos la foto, ellos lo usaron para hacer la división de la cocina con el dormitorio, con estas planchas recubiertas por la foto de familia de ellos, ¿no? Entonces, mencionaste que todos andamos con una cámara en el bolsillo y ustedes le pasaron una cámara a los fotógrafos y la llamaron La Oriental y se la... Eso es otro proyecto que hicimos que también tiene que ver con algo que nos importa mucho, que es el placer, es el disfrutar, es hacer las cosas no desde la idea solamente, sino que desde, no sé, pues cuando la música es rica, cuando el jugo de fruta está fresquito y que uno recibe algo que es agradable. Nos importa mucho que eso sea. Entonces, también por eso el festival, ¿no es cierto? El festival tiene que ver con la fiesta, entonces también tratamos de provocar cosas que tengan que ver con eso. En este caso, se nos ocurrió una cámara que vaya viajando de mano en mano de fotógrafos por el mundo, y que cada fotógrafo tenía el ejercicio de tenía que hacer 11 fotos, y esas 11 fotos se iban guardando y después nosotros las íbamos mostrando. Entonces la cámara partió aquí en Chile, viajó a Uruguay, a Brasil, fue a Estados Unidos, cruzó Europa, fue a China, en fin. Y esa cámara la llamamos La Oriental, en homenaje a este barco que vino viajando con la primera cámara y que llegó a Valparaíso. Vamos a seguir haciendo las diferentes prácticas con las brigadas, con los talleres. Viene una fotógrafa francesa muy importante que se llama Sarah Moon, como la luna, Sarah Moon. Viene un fotógrafo que tiene una práctica muy interesante donde él desarrolla obra en conjunto con comunidades, y vamos a trabajar en la Unión Obrera produciendo ahí un taller. Y hay algo que nos tiene muy excitado y asustado, es que vamos a instalar una carpa de circo en el corazón de la ciudad, en la explanada de la Intendencia, y ese va a ser uno de los centros, así como el Parque Cultural de Valparaíso. También vamos a armar otro espacio, esta vez más callejero, en ese lugar donde ahí van a haber una serie de actividades y de encuentros. Porque la fotografía tiene el poder de detener el tiempo, como conversamos, pero el tiempo es una ilusión. El tiempo... Y eso es lo que convoca... Sí, no sé si es una ilusión, es lo que vamos a tratar de descubrir, si es que es una ilusión o no. ¿Cuál es la fecha del FIC para este año? ¿Cuándo ocurre? Mira, el FIF este año se va a inaugurar el 27 de octubre, que es un sábado, con la muestra principal en el Parque Cultural de Valparaíso. Y esta semana de actividades y de procesos termina el 3 de noviembre, y luego los resultados y las muestras quedan un mes o un poco más, dependiendo de los lugares donde se instalan. Quienes quieran participar, ¿qué tienen que hacer? Mira, hay convocatorias que se abren al público todos los años para participar de los talleres, de las brigadas, de las revisiones de portafolio. Entonces hay que estar atento, y funcionamos mucho con... ¿De forma gratuita? ¿Son pagadas algunas? Hay cosas que son... Los talleres, hay algunos que tienen costo, que son costos que quizás aquí en Chile puede ser relevante, pero cuando ese mismo taller que hace esta misma persona en otra ciudad cuesta 10 veces más, pero bueno, por la gestión del proyecto hay que hacerlo así. Sino todo lo otro, todas las charlas, todas las exposiciones, todo eso es gratuito.
Y también hemos creado algo que se ha transformado en uno de los órganos fundamentales del festival, que es una biblioteca. Hemos logrado constituir una biblioteca de libros de fotografía, que hoy día tiene casi 2.000 libros de fotografía, y que está instalada aquí en la calle Buenos Aires. En pleno centro de Valparaíso. Claro, en Valparaíso. Y es un lugar donde viene gente, y es una biblioteca no habitual, no clásica, es la biblioteca de una casa, donde uno puede sentarse a conversar, a tomarse un café, donde estamos nosotros trabajando, o sea... Le pueden conocer, le pueden preguntar. Exactamente, entonces hay mucha gente que viene a la biblioteca para ver los libros, pero también para presentar un proyecto fotográfico, que quieren recibir un feedback, etc. O sea, es un lugar de encuentro y de conocimiento. Y estamos muy contentos de haber logrado ese ¿Qué día lugar. pueden ir a las personas? Mira, hay que meterse al Facebook ahí del festival, y hay un Facebook de la biblioteca también, donde están todos los horarios, y también están los contactos, o sea, vienen colegios que no vienen a la hora de apertura, pero se comunican, mire, tengo esta inquietud, pum, nos organizamos, o sea... Queremos que el festival, a pesar de que haya ido creciendo, que tenga una dimensión humana siempre. Bueno, esa es nuestra voluntad, de que lo que logremos hacer tenga que ver con las cosas sencillas de la vida, de poder mirarnos a la cara, de poder decirnos lo que pensamos, de poder disfrutar de una cena, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros en este primer programa. Muchas gracias, Felipe. Y nos veremos, te dejamos invitado para que después hablemos de ti y de tu obra en Gran Angular. Con mucho gusto. Muchas gracias. Aldaba Construcciones. Librería Concreto Azul. Eco Mapu Travel. Herrera Chiguay. Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Kiri Home Propiedades. Los Primos. Amasando Producciones. Y desde ya te dejo invitado para nuestro próximo episodio, donde conversaremos con una interesante invitada. Soy Felipe Herrera y gracias por acompañarnos.